Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. I avui, com dèiem, dedicam l'entrevista a parlar d'habitatge. Conversam amb Luis Alfonso de León, que ens acompanya als nostres estudis. És el nou president del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, que continuarà 4 anys més al capdavant del càrrec. Ha estat l'únic candidat que s'ha presentat a la reelecció després que arribés a un acord amb Ignacio Martínez, que finalment va retirar la candidatura. Avui, com dèiem, el tenim als estudis d'IB3 Ràdio. Luis Alfonso de León, bon dia. Hola, buenos días a todos. Varen arribar a un acord amb Ignacio Martínez amb una sèrie de punts que formaran part dels objectius del seu pròxim 4 anys. Quins són aquests objectius, les prioritats que es marca per als pròxims anys? Yo diría que en general lo único que hemos firmado ha sido un documento en el que demostramos que nuestra intención es pensar en el colegio y en los colegiados. Al final son mejoras, es continuar con lo que estábamos haciendo con un poco más de intensidad, pero la línea sigue siendo la misma que hemos marcado estos 4 años anteriores. Un dels problemes actuals relacionats amb la seva tasca és el del preu de l'habitatge, les dificultats per accedir en aquest habitatge per mort, entre d'altres coses, de la manca d'oferta. La solució passa només per posar més terrenys urbanitzables al mercat o hi ha altres solucions que es podrien posar damunt la taula? A ver, yo creo que tenemos que ser realistas. Se están poniendo multitud de soluciones encima de la mesa. Lo que pasa es que hay soluciones a corto plazo, a muy corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y se están trabajando todas a la vez. Y es complejo, muy complejo, porque la situación que tenemos es tela marinera. I quines són les solucions, segons la seva opinió, les millors a curt termini? A ver, a corto plazo lo que se ha hecho, por ejemplo, ha sido cambiar los locales a viviendas, permitir el dividir viviendas en 2. Hay muchas medidas que al final van a beneficiarnos. Otra de las cosas importantes es la agilización administrativa. Se está intentando que las licencias no estén 2 años para conceder un permiso. El problema que tenemos, ¿cuál es? Pues que se está haciendo política desde los cargos que se dedican a los informes sectoriales. No podemos estar por un informe de recursos hídricos 2 años o 1 año y medio para poder empezar a tramitar la licencia. Es que hay cosas que tenemos que coger y ser conscientes. Se estaba diciendo de la opción de silencio positivo. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es silencio positivo tanto para los informes sectoriales como para los ayuntamientos. Y los informes sectoriales tienen 3 meses y en silencio positivo, y el ayuntamiento tiene otros 3 meses, y en 6 meses conseguir que todas las licencias salgan del ayuntamiento. Què en penseu de la nova figura dels projectes residencials estratègics? Primer es varen aprovar a Palma, però la previsió també és que es puguin desenvolupar a altres municipis de les Balears. Es otra medida más, pero no es el chocolate del oro. Què vol dir això? Me explico. Es una solución que se ha puesto sobre la mesa para agilizar la tramitación. Hoy en día, sin esa nueva legislación, teníamos 15 años para conseguir transformar suelo rústico en suelo urbano, o suelo proyectado como urbano y pasarlo a urbano. Con esta medida lo que se está haciendo es conseguir en 2 años que ese suelo pase a ser urbano. Pero con esos 2 años lo que hacemos es acortar esos 15 años en 2. Pero luego viene todo lo demás. Es decir, el otro día estuvo el conseller informando y decía, no, vamos a conseguir 20.000 viviendas en cuestión de 7 o 8 años. Pero es que en 7 o 8 años, si tenemos un déficit de 3.000 viviendas cada año, ya se nos ha quedado corto. 3 por 8 son 24, nos dan 20.000 viviendas, nos quedamos con 4.000 de menos. Al problema que tenemos hoy, le tenemos que sumar 4.000 más. Es que es complicado. Yo creo que el gran dilema que tenemos es que la ciudadanía no es consciente del problemón que tenemos a las espaldas. La ciutadania no és conscient del problema que hi ha a darrere. Quin és el problema? Quina és la fotografia de futur, no? D'aquest problema amb les peces que s'han posat i aquestes solucions de les quals n'hem parlat fins ara, que s'han posat fins ara a damunt la taula. Quines previsions es poden fer? A ver, yo te diría que
la única solución que tenemos es un pacto de Estado. No hay otra. Y yo te diría incluso la primera propuesta que pondría sobre la mesa. En el 2008-2009 resultó que con la crisis del ladrillo desaparecieron todas las cajas de ahorros. Y todas esas cajas de ahorros, al final, uno de sus objetivos dentro de su idiosincrasia era reinvertir las ganancias en la sociedad. Quizás cuando el Estado pagó esos 60.000 millones que pagó para rescatar a todos los bancos en general, tendríamos que haber condicionado, y en lugar de poner un impuesto a la banca, haber condicionado lo que sería esos 60.000 millones que se retornaran a la sociedad a través de un 5 o un 10% de los beneficios de esos bancos a los que se ayudó. De esa manera conseguiríamos que a través de vivienda pública, vivienda de precio limitado o vivienda de protección oficial, se retornara ese dinero no al Estado, a la ciudadanía. Bé, continuem parlant una mica de la radiografia, no?, de la situació a l'habitatge. Fa anys que s'explica que es visen més habitatges unifamiliars que plurifamiliars, és a dir, més xalets que pisos, la qual cosa preocupa. Parlàvem d'aquesta manca d'oferta, no?, per la manca d'oferta, uns preus assequibles. Pensen que es mantindrà o es manté encara aquesta tendència o ja comença a canviar? A ver, todas las medidas que se están tomando desde el Govern Balear, evidentemente están reactivando lo que es la producción de la vivienda. Estamos mejorando los números, pero muy poco a poco. No es fácil cambiar la inercia que llevamos. Es decir, estamos empezando a producir más viviendas plurifamiliares que unifamiliares, pero no suficientes. Tenemos que seguir acelerando y espero que todas las medidas que se están tomando desde el Govern Balear nos vayan dando resultado. De todas formas, insisto, tenemos que tener un convenio o un pacto de Estado para que los políticos no se tiren los trastos a la cabeza cada vez que hablamos de la vivienda. Un pacte d'estat que replegui, no?, que plegui a tots els polítics en una mateixa línia, en un mateix sentit. Exacto. Tiene que estar por delante de toda la ideología, tiene que estar el bien del ciudadano. Y en este momento la vivienda es el principal problema que tenemos todos los ciudadanos de a pie. Els promotors d'aquí de les Illes anaven més enllà. Fa uns mesos demanaven un canvi, i no només solucions amb la política d'habitatge, sinó també un canvi en el model econòmic d'aquí de les Illes, amb una aposta per la productivitat envers del volum perquè la població deixés de créixer al ritme que ho està fent en l'actualitat. No sé si vostès, des del Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics de Mallorca, també s'afegirien en aquesta opinió. Vamos a ver, todo lo que sea producir más y producir mejor y a un precio mucho más asequible, no nos podemos negar. Es evidente, nosotros tenemos que ir a que la ciudadanía pueda afianzar su proyecto de vida. Hoy en día nos estamos cargando el proyecto de vida de todos nuestros jóvenes. Tenemos que tirar para adelante y seguir apoyando cualquier medida que sea positiva. Luego ya veremos si realmente, como dicen algunos políticos, es un pelotazo o no es un pelotazo. Lo importante es que la línea de actuación sea la correcta, i en este momento el producir más es correcto. Anem acabant aquesta entrevista, però també m'agradaria demanar-li, per una qüestió específica, pel que fa als plans generals d'ordenació urbana, els PGOU, plantejau canvis. Quins són aquests canvis que penseu que s'haurien d'introduir? A ver, el tema de los PGOUs yo creo que es muy delicado. ¿Por qué? Pues porque en realidad es el proyecto de futuro de un pueblo o de una ciudad. Es el plan general de ordenación urbana de un círculo habitacional. Entonces tiene que estar compensado. Es decir, nosotros no solamente es hacer más viviendas, sino que esas viviendas tienen que tener después sus servicios, tienen que tener su sanidad, tienen que tener sus infraestructuras, tienen que tener sus zonas deportivas. Entonces hay que buscar el equilibrio entre lo que necesitamos y lo que podemos ofrecer como ciudadanía o como comunidad a esas viviendas que vamos a hacer de más. Entonces yo creo que es un estudio en profundidad de pueblo a pueblo. Y cada pueblo sabe lo que necesita y sabe en dónde puede estirar un poco más y dónde es necesario pues no ser tan espléndido.
És a dir, analitzar punt per punt què és el que es pot fer en cada cas, no? Exacto. Això és el que vostès recomanen. Bé, avui hem volgut fer una radiografia, una fotografia, no?, de la situació de l'habitatge des del punt de vista del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca. Com dèiem, Luis Alfonso de León continuarà 4 anys més al capdavant i assegura, no?, que serà uns 4 anys de continuïtat del projecte anterior que ha vengut desenvolupant durant tots aquests anys darrers. Tenemos un proyecto con muchas ganas y muchos ánimos. De hecho, el jueves pasado entregamos los premios de Arquitectura Técnica de Mallorca a los profesionales que han dado toda su vida a nivel profesional desarrollando nuestra profesión, y luego a unos proyectos que son proyectos que han sido honrosos en su buen hacer y que hemos compartido con todos los profesionales que trabajamos en una obra, no solamente nosotros. Idò bé, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Luis Alfonso de León, gràcies per haver estat als estudis d'IV3 Ràdio durant aquests minuts. Muchísimas gracias a vosotros.